siempre tenemos el concepto de que aquel paciente que es adulto mayor es el que va a padecer de varices y no es así. Eso puede comenzar desde edad infantil porque también puedes tener tus antecedentes familiares, mamá, papá, con esta patología. Yo voy a tener una tendencia mayor a sufrir de enfermedades venosas. El cuerpo crea unas nuevas vías, que son esas venas, pero son unas vías falsas. ¿Ok? Ellas no ayudan, pareciera que ayudaran a circular la sangre, pero al contrario, lo que hacen es guardar esa sangre y almacenar. Hay muchos mitos, ¿ok? Y entre esos está... Hoy tenemos aquí en el estudio a Vanessa Zambrano. Ella es cirujano cardiovascular. En las redes sociales es @cardiovascular online. Así la pueden seguir para que ustedes tengan información bien valiosa del tema de la salud, todo lo que tiene que ver pues con la circulación. Vamos a hacer un poco este programa. Quiero tenerte varias veces aquí, Vanessa, pero hoy vamos a hablar un poco de prevención, ¿no? Qué importante es conocer nuestro cuerpo, conocer cómo funciona para poder evitar males mayores que a largo plazo, bueno, siempre nos van a afectar. Entonces es bien importante que conozcamos nuestro cuerpo. Para eso nos acompaña el día de hoy, como les dije, Vanessa Zambrano. También esta entrevista va a quedar en Mundo UR Regiones para que ustedes la disfruten y la vean muchísimo y tomen nota de todas las recomendaciones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Peggy. Bueno, muy contenta de estar acá nuevamente en la radio y llevando información. Es importante siempre informar a la gente, darle esos detalles que a lo mejor te parecen que son cosas del día a día, pero que pueden alertarte sobre una enfermedad que a lo mejor está complicada, pero a lo mejor puede ser preventivo, ¿ok? Entonces, súper chévere de estar aquí. Claro que sí. Cuando me dices que cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en el caso de las varices, que es algo tan importante, y yo digo, ¿no?, que muchas mujeres nos vemos afectadas, y hombres también, Vanessa, ¿en qué tanto porcentaje? Correcto. Eso no respeta sexo, tampoco respeta edad, ¿ok? Siempre tenemos el concepto de que aquel paciente que es adulto mayor es el que va a padecer de varices, y no es así. Eso puede comenzar desde edad infantil porque también puedes tener tus antecedentes familiares, mamá, papá, con esta patología. Yo voy a tener una tendencia mayor a sufrir de enfermedades venosas. Las varices son muy molestosas, solo que no es que se presentan más en las mujeres que en los hombres, sino que no las vemos más. Okay. La mujer anda con falda, anda con chorcito, y eso hace que uno esté más pendiente de su estética y no vamos a mentir, las varices son feas. Sí, nos feas, limitan mucho. Sí. Ajá. Son molestosas porque también tienen sintomatología. La varice, cuando ya va dilatándose, produce dolor en la piel, en la zona donde está inflamándose. Uh-huh. Entonces produce dolor y eso también te lleva a buscar solución. ¿Okay? Me estás diciendo que incluso desde muy pequeños podemos tener este tipo de afección. Correcto, no es lo frecuente. Okay. La edad frecuente es a partir de los 20 años hasta los 35 años puede comenzar a aparecer. ¿Okay? Pero sí he tenido pacientes en edad juvenil, inclusive quirúrgicos, ¿okay? Que hay que hacerle resolución quirúrgica porque están bastante avanzados. Pero no son los casos más frecuentes. Los casos más frecuentes son los que te mencioné. Y sí, por supuesto, también tenemos hombres, solo que no son tan valientes y no van tanto porque tampoco tienen ese cuidado de las piernas, la apariencia, la estética no le es tan importante. Claro. Y recuerda, la mujer se rasura, elimina los vellitos, entonces ahí se notan mucho más. Se ven mucho más. En cambio, los caballeros no. Claro, me estás diciendo entonces que a partir de los 20 a los 35 años pudieran presentarse los primeros signos, ¿no? Los primeros síntomas. Es la edad promedio en que comienzan los síntomas y debemos estar alerta porque regularmente el paciente le atribuye este tipo de síntomas que no son tan significativos, pero que están presentes, uh-huh, al cansancio del día, a la actividad física que he hecho, y resulta que no, que es una alerta de una enfermedad que puede estar comenzando y que puedes tratarla y evitar las complicaciones. ¿Cuáles serían estos síntomas que a veces pasamos como desapercibidos? Están allí, nos pueden molestar, pero nosotros, de hecho, tú lo dices, ¿no? Y es así, bueno, estuve mucho rato parada hoy o estuve mucho rato sentada y siento como cierta molestia, calambres, pesadez. ¿Qué otras cosas? Correcto. Llega al final del día, tipo 4 o 5 de la tarde, donde siento que las dos
piernas me pesan, que están cansadas. Evidentemente el cansancio puede ser por distintas cosas, pero adicional al cansancio está el calambre, está la pesadez en la pierna, ¿ok? Ese hormigueo que sientes que la sangre fluye un poco más rápido, es inherente a que la sangre está acumulada porque durante todo el día no tuvimos el tratamiento adecuado, y vamos a ver que no es solamente médico, no es tomar pastillas solamente, sino las posiciones que adoptamos en el día. Pasamos mucho tiempo de pie y no nos damos cuenta, o a lo mejor yo soy oficinista y paso todo el tiempo sentado. Cuando me doy cuenta son las 12 del mediodía, me vuelvo a sentar a las 2 y hasta las 6 de la tarde. No me doy cuenta que han pasado muchas horas donde la pierna y en la posición del cuerpo está siempre erguido, sin movimiento. Y las varices no quieren nada con el sedentarismo. Hay que movilizarse. Entonces, ya al final del día nos damos cuenta que llego a la casa 7, 8 de la noche, cuando ya termino mis actividades, y entonces me doy cuenta que el calambre me molesta, que cuando estoy acostado siento como que se me devuelve la sangre a las piernas, ¿ok? Y me duele, me molesta, siento una pesadez increíble, calor inclusive. ¿Por qué? Porque durante todo el día he acumulado esa sangre en mis piernas, y entonces en la noche empieza a manifestarse esa sintomatología. Por eso podemos sentir de pronto esos calambres solo en la noche. Correcto. Regularmente la sintomatología se presenta más en la noche porque es el acúmulo de todo el día. Además, en el día estamos en otras actividades que no le prestamos atención a nuestros síntomas, y ya en la noche entonces estoy acostado, me voy a dormir, y esa sintomatología no me permite descansar completamente. Claro, la ropa muy apretada. La ropa apretada es súper importante porque en el abdomen es donde llega, en la pelvis y abdomen es donde llega todo el fluido de sangre o el retorno venoso que viene desde los pies hasta la pelvis. Y de allí la sangre sube hasta el corazón. Entonces, la ropa ajustada en la cadera no permite que esa sangre fluya como debe de fluir. Ese pantalón muy ajustado, las fajas son terribles. Mira, yo admiro a las mujeres que pueden estar fajadas todo el día. Sí, correcto, lo hacen todo el día. El problema en sí no es la faja si tú usaras medidas como la medida de compresión, que es una de los tips que tengo para lo último, pero es importante porque la medida de compresión tiene un ajuste mayor al de la faja. Entonces supera la presión o la compresión que tiene la faja en la nivel abdominal, entonces ayuda al fluido de la sangre. Yo entiendo que hay momentos donde los posoperatorios son importantes en la faja y pues no lo puedes evitar. Quizás para también mantener la postura, ¿no? Para quienes de pronto tienen que trabajar muchas horas sentada, tener una faja les ayuda como a mantener la postura. Pero esa faja de postura tiene una finalidad distinta y una posición distinta, no ajusta la pelvis. No es como esas fajas que usamos para recoger todo, no. Que viene desde la rodilla, nos vemos muy chévere y lo recomiendo en el postoperatorio, pero ya después que pasa el postoperatorio no debe de ser utilizada. La faja es contraindicada para las enfermedades vasculares, pero bueno, tú debes de colocar en una balanza qué es lo que quieres en tu salud. Claro. ¿Bien? Pero la faja es el agente más ocasionante de varices. Wow, bueno, importante saber esto porque yo creo que hay como un uso indiscriminado, ¿no? Indiscriminado, correcto. Y la gente, bueno, las mujeres sobre todo, que queremos usar la ropa muy ajustada. Yo a veces veo chicas de atención al cliente que están todo el día sentadas y tú las ves con la ropa tan apretada, con una faja. Yo digo, wow, todo el día. Eso o sea, todo el día. Mira, eso es un alerta para aquellos pacientes que la utilicen todos los días, como tú dices, una oficinista que están todo el día, aparte de su ropa bien ajustada, también tienen la faja. Eso genera con el tiempo, por supuesto, al principio enfermedades venosas, pero con el tiempo tienen un alto riesgo de sufrir de flebitis y trombosis venosa. Entonces, es importante tomar en cuenta que, como tú dices, el uso indiscriminado de todo siempre ocasiona sus consecuencias. Igual pasa con los tacones, por ejemplo. Bueno, el tacón dependiendo no es de la altura, sino el tipo de tacón que sea corrido. Como últimamente la moda ha sido la plataforma, entonces, pues bueno, eso no es tan perjudicial como el tacón
tipo Luis XV, que es Ajá. alto, ese tacón es más Finito, perjudicial. Exactamente, claro. porque inclina mucho el pie. Entonces la pantorrilla está muy contraída. Entonces no hay un bombeo efectivo como debería ser. Además de que Perfecto. tienes que hacer otras cosas durante el día, unos movimientos que, bueno, luego explicaremos. Claro que sí. 9:25, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar entonces ya hablamos de algunos síntomas, pero vamos a hablar ya de cuando eso empieza a aparecer, se empiezan a manifestar y ya hay que prestar más atención. 9:25 minutos, las redes sociales de nuestra invitada, @cardiovascular online, estamos en vivo, @Peggy Atencia y a través de Onda 107.3. Vamos a una pausa, ya venimos. En las redes sociales. Estamos en vivo, @Peggy Atencia, también @cardiovascular online para que sigan a nuestra invitada del día de hoy. Estamos hablando hoy de la salud y eso es bien importante. Vamos a trabajar en la prevención de esas varices que nos pueden ser tan molestosas que de pronto, bueno, cuando empiezan a aparecer, como tú lo dices, Vanessa, esas arañitas, hay que prestarle atención. Correcto, Porque correcto. se puede, esa es eso una es un señal. signo, Ok. es una señal de que algo está pasando en mi cuerpo. Siempre les digo, no tienen que saber qué es lo que está pasando, pero algo está sucediendo que está cambiando mi anatomía, porque yo no tenía esas arañitas y ahora las tengo. Eso no sale porque estoy más mayor, para no decir más vieja, Ok. pero eso no sale por eso sale porque hay algo que está sucediendo en mi cuerpo que está manifestándose. ¿Y cómo se manifestó? Creando unas nuevas venas. Porque Peggy, esas venas, aunque tú las tengas en tu cuerpo, no naciste con ellas, son venas patológicas. Ujú. Son vías alternas que crea el cuerpo, porque el cuerpo es muy perfecto, muy sabio, y al tener tanta tensión, tener tanta sangre acumulada, el cuerpo crea unas nuevas vías, que son esas venas, pero son unas vías falsas. ¿Ok? Ellas no ayudan, pareciera que ayudaran a circular la sangre, pero al contrario, lo que hacen es guardar esa sangre y almacenarla. La sangre almacenada, todos sabemos que la sangre tiene que circular. ¿Ok? Eso es algo como que significativo y todos siempre nos lo han enseñado, que la sangre es una circulación y así debe de ser. Entonces no son unas venas que tenemos que tener en el cuerpo. Hay que eliminarlas. ¿Para qué? Para que la sangre se redireccione a la vía que lleva a la circulación y no acumular esa sangre, porque esas venas se van dilatando porque les cabe más sangre y van dilatándose como un globito. Entre más sangre tenga, más se dilata y luego le cabe más y le cabe más. Y esa sangre está allí acumulada, guardada, esperando que haya un detonante para hacer un proceso una complicación que sea un proceso flevítico o trombosis. ¿Okay? Crear esa sangre, endurecerla, hacerla un coágulo y poder dispararla hacia otro lado y crear una trombosis. O bien la pueden dejar allí guardadita y ocasionar una flebitis, una trombosis más localizada. En fin, todo es una complicación y es una tragedia para el paciente. Claro. Entonces, el deber ser es que si yo tengo una arañita que se me ve fea, por lo que sea, tú acudir a tu especialista. Habemos especialistas en esa área, porque también puedes ir a tu médico de cabecera y él debe de orientarte con el especialista adecuado. Porque a veces el tratamiento se coloca un tratamiento no adecuado o no completo. Entonces, el paciente está mal tratado. Es decir, todo el mundo sabe que hay un medicamento muy famoso para la circulación. Sí. Y bueno, me tomo eso porque mi abuelita se lo toma o porque mi vecina me dijo que me lo tomara, pero resulta que hay otras cosas que tengo que hacer. Nos automedicamos. Correcto. Antes de hablar de esas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y de cómo se puede corregir y si se pueden revertir estas arañitas, porque a veces también nos acostumbramos a tenerlas así no nos guste. Y ahí está. Pensamos que, pues, me salió eso y es normal, porque, oye, yo he escuchado pacientes que me dicen, doctora, yo no había venido porque yo creía que eso era normal. Hay venas grandes, hay venas verdes, pero que no están expuestas, que no están dilatadas, como las vulgares Cuando tú hablas varices. de esas dilataciones es cuando están gorditas, que tú las tocas y están gorditas. No necesariamente Ok. tienen que estar dilatadas. Sí, cuando están gorditas, dilatadas es que tú las tocas, pero no necesariamente tienes que esperar que lleguen allí. Claro. Es decir, hay veces que el paciente tiene unas varices profundas que no se exteriorizan, no se dilatan, no te las tocas, pero te las ves. Entonces tú tienes que alertarte y decir, esto no está bien. ¿Ok? No sé qué pasa, pero esto no está bien porque yo no lo tenía. Simplemente con lo que tú no naciste,
Eso no está bien. No está bien, exactamente. En el caso de los hombres, doctor, antes de que hablemos entonces de cómo podemos hacer, hablábamos en la pausa de que ellos suelen ser más descuidados porque no se las ven, pero ellos también tienen síntomas. ¿Y el hombre suele complicarse más o qué es lo que pasa allí con ellos? Lo que pasa es que el hombre, bien, como te decía, no le presta atención porque simplemente no me las veo, tengo vellitos, el hombre no se afeita, no se rasura, no se depila. Entonces no se ve esa vena que te estoy explicando, que no está exteriorizada, que no está dilatada, simplemente no se la ve, entonces no se da cuenta que algo va avanzando. Cuando llega a la consulta ya llega complicado con una trombosis venosa, una flebitis, o simplemente, porque también es importante, ya en edades avanzadas, no del paciente, sino de la enfermedad. Ajá. ¿Ok? En etapas avanzadas de la enfermedad ya hay oscurecimiento inclusive de los tobillos y del pie. Sí, y claro. un poquito más arriba del pie. Entonces, eso es como un calcetín. Nosotros lo llamamos hipercromía en calcetín y parece una media oscura. Oscurita, ¿Ok? claro. A lo mejor no sea, obviamente, entre más avanzada la enfermedad, más oscuridad hay en la piel. Entonces, esos signos a veces se inician con unas manchitas dispersas en la pierna y caramba, algo pasa aquí. Esto no está bien, yo no tenía esta coloración, algo está pasando. Entonces tú empiezas a relacionar que la vena también se me dilató, pero también siento cansancio, de verdad a veces también siento calambre y tengo esta coloración, algo me está pasando. Claro. Tengo que acudir y tengo que darme cuenta que algo tengo que hacer para solucionar esto y no esperar que llegue la complicación. Lamentablemente sí, el hombre es un poquito más descuidado, sabes, tiene miedo al médico, me han dicho que son agujas, que son pinchadas y entonces pues con eso ya se alejan de la consulta que tienen que hacer con prevención. Importante la prevención. 9:41 minutos. Al regreso entonces vamos a hablar de qué podemos hacer cuando ya ellas existen en nuestra vida y no nos gustan. Sí. Queremos quitarlas. Se pueden quitar. ¿En qué nivel se puede empezar el tratamiento? Y bueno, y en qué consiste también. Y algunas cosas que podemos hacer para evitar sufrirlas y quizás empeorar. 9:41. Vamos a escuchar buena música de Onda. Ya venimos. ¿Tienes algo que contar? Así somos. 9:44, continuamos en vivo con la doctora Vanessa Zambrano, cirujana cardiovascular. Hoy estamos hablando de salud y de cómo evitar esas varices, esas pequeñas y molestosas varices que se van presentando en nuestra vida, ¿no? Hay unas personas más propensas que otras y tiene que ver un poco con el factor hereditario o no necesariamente. Es muy importante, la mayoría de las enfermedades, el factor hereditario supera cualquier factor de riesgo, ¿ok? Mamá, papá, tía, tío, abuelo, inclusive, tenían muchas varices. Mira, el 80% de la población que va a la consulta, sus papás, sus mamás tienen varices. Okay. Eso es algo importante que debo tomar en cuenta. Digo, cónchale, yo tengo un factor de riesgo porque mi papá y mi mamá sufrieron de eso, tenían supervenas, a mi abuela la operaron, mi tía sufrió de trombosis, en fin, hay un historial familiar importante y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces yo voy a acudir, en la medida que tenga alguna manifestación, voy a acudir más rápido. Okay. Importante. Ahora bien, ¿qué cosas podemos hacer para evitar que aparezcan si no las tenemos o si están apareciendo, cómo detener que avancen? ¿Qué podemos hacer? Hablábamos de que la circulación no quiere tener nada con el sedentarismo, entonces vamos a iniciar con el deporte, con el ejercicio. A lo mejor tú no podrás hacer ejercicio todos los días, pero yo te pido que hagas por lo menos 30 minutos, mínimo 3 veces por semana. Sí, siempre el cuerpo te va a pedir más, el cuerpo se va a adaptar y va a querer más porque te vas a sentir mejor, no solamente de las piernas, sino también de tu parte cardiovascular. Entonces tú le vas a dar más ejercicio a tu cuerpo. Entonces caminar, bicicleta, escaladora, elíptica, todo esto que haga movimientos de las piernas favorece la circulación porque ya no hay esa sangre estancada de la que hablábamos, ¿ok? Pero adicional a eso, también puedes hacer ejercicio de peso. Hay muchos mitos, ¿ok? Y entre esos está doctora, no puedo hacer ejercicio con peso. Es decir, mira, mi entrenador me coloca full peso en el ejercicio y no puedo porque yo le digo que eso me salen más varices. Okay. Yo prefiero un músculo fortalecido,
¿ok? Aquel músculo que hace ejercicio, que hace peso, que hace fuerza, porque fortalece el músculo, la fibra muscular se fortalece, entonces hay un músculo que bombea la sangre, porque dentro de los músculos están las venas. Entonces, al yo tener un músculo fortalecido, él se puede contraer mucho mejor y hacer un efecto circulatorio mayor, mejor, con mejor calidad, y la sangre no se acumula. ¿Que me salen varices? Sí, pero te van a salir arañitas pequeñitas que se pueden eliminar fácilmente, y tienes un proceso circulatorio muchísimo mejor que el que no hace ejercicio. ¿Okay? Claro. Entonces, el ejercicio, vamos a comenzar con el ejercicio, es fundamental. Adicional a eso, los cambios posturales. Mira, si yo paso mucho tiempo sentado en una silla, yo tengo que pararme, y fíjate, hay relojes, los relojes inteligentes te avisan de que debes de levantarte, de que pasas mucho tiempo en una misma posición y te dicen levántate. Entonces hay que levantarse, caminar, voy a tomar un café, muevo 10 minuticos las piernas y me vuelvo a sentar, porque no vas a dejar de trabajar. Claro. Pero si paso mucho tiempo de pie, entonces, ojo, me voy y me siento, estiro las piernas, las elevo un ratico, muevo los músculos y vuelvo y sigo con mi actividad, porque pues bueno, tengo que trabajar. Claro. Además de eso, entonces ya tenemos el ejercicio, tenemos los movimientos posturales, ¿ok? Hay que favorecer la circulación y ayudarla, y entre eso está, porque puedes hacer ejercicio 30 minutos, 1 hora diaria, pero ¿y el resto del día? Entonces allí tienes la media de compresión. Son feas, me veo feo, me pican, me molestan, sí, es cierto, pero eso es solo al principio, después que te adaptas. Ya después uno se acostumbra. Te acostumbras tanto, porque resulta que en la noche no vas a sentir esa factura del día. La media de compresión va a eliminar esos síntomas. Vas a preferir usarla. Entonces te vas a dar cuenta que es mejor estar sin los síntomas y con la media, que estar bonita sin la media, ¿ok? Pero con los síntomas. Además que ahora, obviamente la vas a dejar de usar si tienes vestido o algo. Correcto, pero yo le digo al paciente, o sea, tienes 30 años sin usarla, por un día que tengas una faldita y me vaya a poner la falda, doctora, porque es que usted me elimina las varices y usted quiere que yo me ponga una media. Ok, la mayor parte del tiempo no vas a estar usando falda. El día que te pongas una falda no te colocas la media, ¿ok? Claro. Y bien, cambiar. En realidad casi todos los outfits son de pantalón. Sí. Y bueno, tratas de como que de adecuarlo a tu día a día, porque tu trabajo necesita que te ayuden y tu cuerpo te lo pide. Claro. Entonces tú te pones tu media todos los días. Entonces tenemos el ejercicio, los cambios posturales y la media de compresión. Excelente. Y lo último, porque si bien me lo preguntaban por acá, por el en vivo, me preguntaban que el medicamento ya no me lo colocan porque dice que no cumple mucha función. En realidad, las empresas y las farmacéuticas no van a crear medicamentos que no cumplen función. Ahora, el problema es que el paciente quiere tomarse el medicamento y no hacer nada más. Entonces, aquello del ejercicio, aquello de la media de compresión, aquello de los movimientos, de quitarme la faja, de no usar la faja todo el tiempo, no quiero hacerlo. Ajá. Solamente me quiero tomar medicamentos, y así no funciona. Entonces, todo en conjunto. Pero resulta que eso no va a eliminar, Peggy, las venas. Entonces, Las venas no se eliminan solas. Las Ok. venas que ya están no se van a eliminar solas. Hay que eliminarla con escleroterapia, ¿ok? Hay muchos tratamientos, novedosos tratamientos. Desde la antigüedad se utiliza la inyección, porque siempre va a prevalecer la inyección. Porque la inyección tiene un medicamento con el que elimina la vena. Entonces es importante destacar que ahora hay nuevas técnicas que podemos utilizar, y sí, así se hace en combinación. El láser. Ok. ¿Ok? Tenemos el láser, nosotros utilizamos el láser, yo utilizo el láser en mi consulta, pero es combinado con la escleroterapia. Doctora, eso nos da un tema para otro programa, Sí, así que sí, lo sí, vamos a pautar, pero de verdad me gustaría saber si una persona simplemente quiere ir a consulta para verificar que todo esté bien, tener sus recomendaciones, me imagino como que personalizadas, lo pueden hacer con usted en consulta. Correcto, ¿Sí? correcto. Entonces, si yo tengo todos estos síntomas, me duele, me cansa, me siento los calambres en la noche, cónchale, cuando yo duermo es terrible, porque en la madrugada inclusive, Peggy, la gente se levanta con dolor. ¿Por qué? Porque es el cansancio de la vena, que está súper llena de sangre, Claro. está hipertensa. Entonces el retorno o esa sangre que se tiene que devolver no lo hace como tiene que hacerlo, y entonces pasa la factura en la noche. Entonces tienes que acudir al especialista, porque puedes evitar, lo que se puede evitar siempre es Claro. mucho mejor, ¿ok? Claro. Entonces la idea no es llegar con la complicación, sino llegar a un momento donde te puedan recomendar qué hacer,
qué es lo adecuado para ti. Todo es en función de cada paciente. Qué bueno saber eso. Sus redes sociales, por favor, y su número de teléfono para las personas que nos están escuchando. Correcto. Yo siempre atiendo, siempre les digo, aunque sea un mensajito, yo les respondo en la tarde. 0414-963-0380, de verdad que con mucho gusto. Y mis redes sociales que siempre están súper activas, @cardiovascular online. Allí pueden encontrar información, pueden escribir inclusive, que también contestamos por allí. Gracias, doctora Vanessa Zambrano, @cardiovascular online. Aquí te vamos a tener muchas veces más. Tenemos que hablar de esos tratamientos. Sí, porque muchas personas están interesadas en saber cómo eliminar y cómo tratar esta afección, que es calladita, es como silenciosa, pero ahí está. Correcto. Y el paciente no lo siente hasta que ya está complicado. Así es.